Imagina unas vacaciones perfectas. Sol radiante acariciando tu piel. Una playa dorada extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Amigos reunidos. Risas resonando en el aire. Pura diversión. Así comenzó el viaje de Lars Mittank, lleno de promesas y alegría. Un joven alemán de 28 años, con toda una vida por delante, que eligió Golden Sands, Bulgaria, como su destino de verano en julio de 2014. Un lugar famoso por su belleza y ambiente festivo. Junto a sus amigos más cercanos, Lars se sumergió en la experiencia, disfrutando de días soleados en la playa y noches de fiesta que parecían no tener fin, compartiendo risas, creando recuerdos inolvidables y fortaleciendo lazos de amistad. Era un joven común y corriente, un trabajador dedicado, un apasionado aficionado al fútbol, sin historial de enfermedades ni antecedentes de problemas mentales que pudieran sugerir lo que estaba por venir. Todo parecía transcurrir con total normalidad, un viaje de placer sin mayores complicaciones, hasta que una noche, en un bar cualquiera, una discusión trivial, aparentemente inofensiva, sobre fútbol, desencadenó una serie de eventos que cambiarían el rumbo de su vida para siempre. Nadie presente en ese bar imaginó que ese pequeño altercado, esa breve confrontación, sería el punto de partida de una pesadilla inimaginable, un oscuro giro en la historia de Lars Mittank. Al día siguiente, la despreocupada atmósfera de vacaciones se había evaporado, reemplazada por una palpable tensión y un presentimiento inquietante. Los amigos de Lars, con el viaje programado, regresaron a Alemania, dejándolo atrás. Pero él, debido a una repentina lesión sufrida durante el altercado, se vio obligado a quedarse solo en Bulgaria para recibir tratamiento médico. Lo que había comenzado como una celebración de la vida y la amistad, un escape de la rutina diaria, se transformó en un laberinto de misterio, miedo y creciente preocupación por el destino de Lars. Lars Mittank nunca abordó su vuelo de regreso a casa, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. Golden Sands, que alguna vez fue un paraíso turístico, un destino soñado para muchos, se convirtió en el sombrío escenario de una desaparición inexplicable, un enigma que perdura hasta nuestros días. Así comenzó uno de los casos más inquietantes y desconcertantes de la era moderna. Un misterio sin resolver que ha capturado la atención del mundo entero. Tras la discusión, la tensión en el aire era palpable. Las palabras habían escalado rápidamente, dejando un ambiente cargado de frustración y enojo entre Lars y sus compañeros de viaje. Era una noche que prometía diversión, pero que terminó en un amargo desacuerdo. Lars se separó de sus amigos, alejándose del grupo con paso firme. Necesitaba espacio para procesar lo que había ocurrido, para calmar los ánimos y tratar de entender cómo habían llegado a ese punto. La noche búlgara lo recibió con su silencio mientras se adentraba en las calles de Golden Sands. Y fue atacado por un grupo de hombres, un encuentro violento e inesperado que lo dejó vulnerable y herido. La agresión fue rápida y brutal, dejándolo aturdido y desorientado en medio de la noche. El motivo del ataque sigue siendo un misterio, un enigma que se suma a la tragedia de su historia. Sufriendo una perforación de tímpano, una lesión dolorosa que complicaría aún más su situación. El daño físico era evidente, pero las secuelas emocionales serían aún más profundas y duraderas. El dolor punzante en su oído era solo el comienzo de una pesadilla que estaba a punto de desatarse. El médico le prohibió volar, una noticia devastadora que lo obligó a replantear sus planes y enfrentar una realidad inesperada. La recomendación médica era clara: su tímpano necesitaba tiempo para sanar, y volar en esas condiciones podría causar daños irreparables, obligándolo a quedarse solo en Bulgaria, varado en un país extranjero, lejos de su hogar y de sus seres queridos. La soledad se cernía sobre él como una sombra, mientras contemplaba la idea de pasar los próximos días completamente solo en un lugar desconocido. Sus amigos partieron, prometiendo reencontrarse pronto, pero dejando tras de sí un vacío que Lars no podía ignorar. Las despedidas siempre son agridulces, pero esta tenía un sabor especialmente amargo, teñida de incertidumbre y preocupación por el futuro. Lars se hospedó en un hotel barato cerca del aeropuerto, un lugar de paso, sin lujos ni comodidades, pero que le ofrecía un techo bajo el cual refugiarse. Era un espacio impersonal, carente de calidez, pero que en ese momento representaba su única opción, donde su comportamiento cambió drásticamente, mostrando signos de agitación,
ansiedad y un creciente estado de paranoia. Algo en su interior se había quebrado, y la experiencia traumática del ataque parecía haber desencadenado una serie de reacciones incontrolables. El personal lo describió como nervioso y asustado, notando su inquietud y su mirada esquiva. Su actitud era extraña, distante, como si estuviera constantemente alerta ante una amenaza invisible. Su comportamiento generaba preocupación entre los empleados del hotel. Encerrado en su habitación, buscando refugio en la oscuridad y el silencio. El mundo exterior parecía hostil y peligroso, y la única forma de protegerse era aislarse por completo. Las paredes de su habitación se convirtieron en su fortaleza, su refugio contra un enemigo desconocido. La soledad y el miedo lo envolvieron, creando una atmósfera opresiva que lo asfixiaba lentamente. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada ruido lo sobresaltaba, y la paranoia se apoderaba de su mente. Esa noche, llamó a su madre en pánico. Su voz temblaba al otro lado de la línea, transmitiendo una angustia profunda y desesperada. Necesitaba escuchar una voz familiar, un consuelo en medio de la tormenta que se desataba en su interior. Convencido de que lo perseguían, que alguien lo vigilaba y quería hacerle daño. La paranoia se había instalado en su mente, distorsionando su percepción de la realidad y alimentando sus miedos más profundos. Y pidiéndole que bloqueara sus tarjetas, temiendo que alguien pudiera acceder a sus fondos y utilizar su dinero en su contra. La desconfianza se había apoderado de él, y ya no sabía en quién podía confiar. ¿Era una amenaza real o el inicio de una paranoia? ¿Estaba realmente en peligro o su mente le estaba jugando una mala pasada? La línea entre la realidad y la ficción se había vuelto borrosa, y era difícil discernir qué era real y qué era producto de su imaginación. Lars se escondía, apagaba las luces y susurraba al teléfono, tratando de no ser descubierto, de no llamar la atención de aquellos que creía que lo estaban acechando. Cada movimiento era calculado, cada palabra cuidadosamente elegida, para evitar poner en peligro su vida. La frontera entre realidad y miedo se desdibujaba, creando una confusión mental que lo sumía en un estado de angustia y desesperación. Ya no podía confiar en sus propios sentidos, y la paranoia lo consumía por completo. Nadie sabía si los perseguidores existían, si eran reales o simplemente una invención de su mente atormentada. La incertidumbre era aún más aterradora que la propia amenaza, ya que no sabía a qué se enfrentaba. O eran producto de su mente, una manifestación de su ansiedad y su miedo. Si te está gustando este video, no olvides dar like, comentar y activar la campanita de notificaciones. Continuemos. La posibilidad de que todo fuera una alucinación era igualmente perturbadora, ya que implicaba que estaba perdiendo el control de su propia cordura. La noche en el hotel marcó el inicio de su descenso a la paranoia, el punto de inflexión en su historia, donde la realidad comenzó a desmoronarse y el miedo se apoderó de su ser. Fue la noche en que Lars Mittank se perdió a sí mismo. Lars estaba solo, vulnerable y cada vez más asustado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Su historia es un recordatorio de la fragilidad de la mente humana y de los devastadores efectos que el miedo y la paranoia pueden tener en la vida de una persona. Al amanecer, una nueva jornada comenzaba. Pero para Lars, este no sería un día normal. El sol naciente pintaba el cielo con tonos dorados y rosados, ajeno a la tormenta que se desataba en su interior. La tranquilidad del amanecer contrastaba fuertemente con la creciente agitación que lo consumía. La paranoia de Lars se intensificó, convirtiéndose en una fuerza incontrolable que distorsionaba su percepción de la realidad. Cada sombra, cada sonido, cada mirada se interpretaba como una amenaza inminente. Las cámaras del hotel lo captaron caminando inquieto por el vestíbulo, su andar errático y su mirada llena de desconfianza. Parecía estar buscando algo, o más bien, huyendo de algo. Cada paso reflejaba la creciente desesperación que lo embargaba. Miraba constantemente por encima del hombro, como si huyera de algo invisible, una presencia fantasmal que solo él podía percibir. Su mente, presa del pánico, creaba enemigos donde no los había, alimentando su creciente angustia. En un arrebato de desesperación, destrozó el teléfono de la habitación, como si al destruir el objeto pudiera silenciar las voces que lo atormentaban. Presa del pánico, se escondió bajo la cama, buscando refugio en la oscuridad y el silencio. Allí, acurrucado y tembloroso,
Intentaba encontrar un respiro en medio de la tormenta que lo asolaba. Su miedo era palpable, emanaba de cada poro de su piel. Su comportamiento se volvía cada vez más errático, impredecible, fuera de control. Era evidente que algo andaba terriblemente mal. Decidió abandonar el hotel apresuradamente, cargando todo su equipaje, como si escapara de un peligro inminente. Necesitaba alejarse, buscar un lugar seguro donde pudiera encontrar la paz que tanto anhelaba. Se dirigió al aeropuerto de Varna, con la esperanza de encontrar una solución a su tormento. Quizás un médico, quizás un vuelo a casa, quizás simplemente un lugar donde sentirse seguro. Buscaba ayuda médica, y quizás un escape de la pesadilla que lo envolvía. Ansiaba encontrar a alguien que pudiera entender su sufrimiento y ofrecerle un camino de regreso a la cordura. Un taxista lo describió como tenso y silencioso durante el trayecto, absorto en sus pensamientos, ajeno al mundo que lo rodeaba. Su mirada perdida reflejaba la profunda confusión que lo consumía. En vez de dirigirse directamente a la terminal, donde podría haber buscado información sobre su vuelo, fue directo al consultorio médico del aeropuerto, impulsado por la necesidad urgente de encontrar alivio a su malestar. Quería obtener autorización para volar, un certificado que confirmara que estaba en condiciones de viajar y regresar a casa. Buscaba desesperadamente alivio para su dolor y ansiedad, una solución rápida que le permitiera escapar de la angustia que lo atenazaba. Su actitud nerviosa y su comportamiento errático alarmaron a quienes lo vieron en el aeropuerto, generando preocupación entre los presentes. El aeropuerto, un lugar de tránsito constante, lleno de personas que van y vienen, con historias y destinos diferentes, se convirtió, sin saberlo, en el escenario final de su desaparición, el punto donde su rastro se perdería para siempre. Nadie en ese momento podía imaginar que sería la última vez que se le vería con vida, que su imagen quedaría grabada para siempre en las cámaras de seguridad del aeropuerto. Antes de entrar al consultorio médico, Lars llamó a su madre. «No me dejan volar y no me dejan irme». La llamada se cortó abruptamente, dejando a su madre en la angustia. Dentro del consultorio, el médico confirmó que Lars no podía volar y le recetó antibióticos. Lars estaba paranoico, desconfiando de la medicación. De repente, un trabajador del aeropuerto entró en la sala. Al verlo, Lars entró en pánico, gritó: «¡No quiero morir aquí!» y salió corriendo. Dejó atrás su pasaporte, teléfono y equipaje. Su reacción fue de puro terror. Nadie pudo detenerlo. Así comenzó su huida final. Las cámaras del aeropuerto captaron la huida de Lars. Corrió por la terminal a toda velocidad, sin mirar atrás, como si escapara de una amenaza mortal. Atravesó las puertas, cruzó el estacionamiento y saltó una valla de más de 2 metros. Su desesperación era evidente, impulsada por el miedo. Se perdió en un campo de girasoles junto al aeropuerto. Ahí terminó su rastro. El video, viral en internet, muestra su último momento conocido. No hay respuestas, solo preguntas. ¿De qué huía? ¿Era real la amenaza o producto de su mente? El video es la pieza central del misterio. Lars desapareció, dejando solo incertidumbre. Saltar la valla y perderse en el campo fue un acto de pánico extremo. Las autoridades buscaron intensamente, usando perros, drones y equipos a pie. No encontraron ni una pista, ni ropa, ni rastros, nada. Es como si Lars se hubiera desvanecido. La falta de evidencia alimentó teorías y especulaciones. Dejó atrás todo lo que lo identificaba. Se convirtió en un fantasma, corriendo hacia el olvido. Su desaparición es un enigma sin solución. El campo de girasoles fue su último refugio. Nadie sabe qué ocurrió después. Una teoría sostiene que Lars realmente estaba en peligro. Tal vez el altercado en el bar lo involucró con criminales peligrosos. Los hombres que mencionó serían una amenaza real, siguiéndolo hasta el aeropuerto. Su huida sería un intento desesperado de escapar de ellos. Quizás fue capturado o asesinado en el campo, lejos de testigos. O tal vez fue víctima de un crimen aún más oscuro. El miedo de Lars parecía específico y genuino. Sin embargo, no hay pruebas de la existencia de estos perseguidores. Todo ocurrió en las sombras. La amenaza, si existió, nunca fue identificada. Otra teoría apunta a un brote psicótico agudo. El golpe en la cabeza, el estrés y la medicación podrían haber desencadenado paranoia y alucinaciones. Los perseguidores serían producto de su mente alterada. El trabajador del aeropuerto era inocente,
pero Lars lo percibió como una amenaza. Su huida fue un escape de sus propios miedos internos. En ese estado, pudo perderse o sufrir un accidente fatal. No hay evidencia de terceros involucrados. El caso encaja con un episodio psicótico repentino. Pero su familia lucha por aceptar esta explicación. El misterio persiste. A más de una década, el caso de Lars Mittank sigue sin resolverse. Su desaparición es un misterio que fascina y aterra. No hay pruebas concluyentes, solo teorías y preguntas. ¿Fue víctima de un crimen o de su propia mente? Su familia aún espera respuestas, aferrándose a la esperanza. Cada pista falsa es una nueva herida. La historia de Lars nos recuerda la fragilidad de la realidad. Es un relato de terror moderno, real y perturbador. El video de su huida es un eco eterno de su miedo. El misterio de Lars Mittank continúa.